Caminando Juntos, con Radio María, con Instituto Superior de Catequesis Argentina. Una vez más comenzamos abril y seguimos queriendo peregrinar en la esperanza. Queremos ir caminando todos juntos. Les habla el padre Alejandro Puigari desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. Villa Devoto, acá hace un frío, llegó el invierno de golpe, viento, mañana parece que va a haber 5 grados, así que bueno, estamos, pero con el corazón, con mucho frío afuera, pero con el corazón siempre ardiendo de alegría. Y nos vamos a Santa Fe porque ahí está ella, la dama, la teóloga, la catequeta, la que nos pone cordura en nuestro caminar. ¿Cómo te va, María Eugenia? Hola, Padre Ale. Cada vez me pone más títulos que no son. Pero bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Marcelo, Padre Ale, Cristian, y bueno, nuestros queridos televidentes, radio oyentes y todos quienes nos acompañan cada jueves, ¿no? En este programa tan lindo que llamamos Discípulos del Camino. Y ciertamente que estamos todos entrelazados porque está Federico desde los estudios haciendo milagros, compartiendo con nosotros. Y ahora nos vamos a ir a San Martín, provincia de Buenos Aires, cerquita acá también de Devoto, donde está el teólogo, el amante de la pastoral juvenil, Cristian Saint-Germain. ¿Cómo le va a usted? Estaba muteado, perdón. ¿Qué tal, María Eugenia, Padre Alejandro, Marcelo, cómo están todos? Bien, y les cuento que, ya que me sacaste el tema de la pastoral de juventud, para Alejandro, este fin de semana los jóvenes de la región Buenos Aires están de fiesta, ¿sabías? No sabía nada porque yo ya pasé la edad. Ah, no, bueno, pero vos tenés unos cuantos discípulos tuyos ahí en el seminario arquidiocesano que están ahí con el corazón preparándose para la jornada de la juventud, que va a ser toda la región Buenos Aires, en la diócesis de Quilmes. Esos son los anfitriones de esta jornada regional de la juventud, que va a ser el día sábado, y que, bueno, está nucleando a todos los jóvenes y a todas las pastorales de juventud de las diócesis de Capital o Arquidiócesis de Buenos Aires y las diócesis del conurbano. Y así también vamos preparando el corazón para la canonización de Carlo Acuti. Y al hablar de Carlo Acuti, de influencer digital, nos vamos a Marcelo Mendoza, porque no sabemos en qué parte está, pero está en las redes, está en el continente digital. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Yo estoy muy, muy contento. Abril y el fresco a mí me pone feliz, feliz. Y además sigo de festejo. Les cuento que cumplí el domingo 30 de marzo, 49 años, y soy como los gitanos, toda una semana de festejos, y tengo para, antes de que caiga la Semana Santa, puse todos festejos así seguiditos. Así que comparto la alegría con la audiencia. La alegría, la esperanza y la alegría que no defrauda. Muy bien. Y hoy, perdón, Padre Ale, hoy vamos a hablar de la alegría, hablando de eso. Te tiro un dato. Sin duda, y bueno, es que los grandes personajes tienen octava, así que bueno, vos tenés una octava también litúrgica. Pero yo creo que hay un gran desafío en el temario que vamos a proponer durante el mes de abril, porque hablar del magisterio a veces puede parecer como cosa aburrida, tediosa, que no toca la realidad. Y nosotros vamos a intentar contextualizar los últimos papas desde el concilio, tratando de dialogar con el momento histórico que vivieron, invitándolos a los que tienen más años, quizás puedan aportar más de los primeros, Juan XXIII, Pablo VI, todos seguramente también recordaremos con facilidad Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto y Francisco, pero queremos dialogar, que ellos nos ayuden a caminar en esperanza, porque cada uno, cuando preparamos el programa, nos dimos cuenta que realmente han sido papas de la esperanza. Así que ya introducimos un poquito el tema para que vos, María Eugenia, nos des la consigna, los números de comunicación y esperamos. Nosotros tenemos esperanza. Marzo vino medio bajón en cuanto a los mensajes. Y a veces no sabemos si es que no llegamos y por ahí los aburrimos a nosotros. Entonces, tenemos esperanza que hoy alguno nos pueda compartir algo de lo que ha vivido de los papas. Pero te dejo, María Eugenia, para que lo termine la consigna. Gracias, Padre Ale. Hoy les vamos a pedir que nos compartan, nos cuenten algún recuerdo que tengan sobre los últimos papas. No importa que sea solamente de los que nosotros estemos hablando en el programa, sino a partir de Juan XXIII, ¿cierto? Y hasta Benedicto XVI,
que nos cuenten si tienen algún recuerdo sobre los últimos papas. Si lo pueden hacer, a nuestras vías de comunicación, el teléfono 0810 7 veces 7, al WhatsApp 351-817-593, así pueden comunicarse por aire, y si no se escriben a nuestras redes en Instagram, @Discípulos del Camino 2024. Repito la consigna, contanos algún recuerdo que tengas sobre los últimos papas. Qué lindo poder mirar el Concilio Vaticano II, reconocernos hijos de ese concilio, comprometidos con ese concilio. Los concilios no se realizan instantáneamente, hay toda una victoria, pero siempre hay hombres proféticos, hombres que el Espíritu Santo los llama de un modo especial. Y Madre Eugenia, nosotros que tenemos algunos añitos más, quizás somos frutos inmediatos de ese concilio, porque nos tocó, aunque éramos pequeños, ver también esa novedad que trajo el concilio, y ese hombre tan de Dios que fue Juan XXIII. Sí, es cierto, padre. Nosotros cuando pensamos en los programas del mes de abril, nos parecía interesante poder charlar sobre los papas que estuvieron a partir del Concilio Vaticano II hasta llegar a Francisco, pensando más que nada en este hilo conductor que ellos han tenido y que a veces no desde la parte de la teología, que por supuesto siempre se han estudiado en una continuidad, pero a lo mejor desde el común de la gente, es cierto que a veces desde el lado del periodismo le ponen distintas características que no son tan así. Nos parecía muy lindo poder charlar sobre los distintos papas y poder contextualizarlos en la sociedad en que les tocó vivir. Entonces, desde ahí, poder pensar en sus diferencias, en sus coincidencias, y todo, bueno, en el marco de este jubileo, ¿no?, como peregrinos de la esperanza, poder rescatar cómo ellos hablaron, o se expresaron, o sintieron la esperanza. El primero de ellos fue Juan XXIII, que, bueno, fue el papa que llamó al Concilio Vaticano II, y Ángel José Roncalli, como se llamaba el Papa Nuevo, el Papa Bueno, nació en 1881 en Italia, en Bérgamo, y en 1904 él se ordenó sacerdote y enseguida fue secretario de su obispo. Entonces ellos iban recorriendo toda la diócesis, pueblito por pueblito, y ahí él ya tuvo una idea de criterio pastoral bastante fuerte, ¿no?, al inicio de su camino como sacerdote. Pero bueno, en 1914 viene la Primera Guerra Mundial, todo eso deja de ocurrir, todas esas visitas, y él, bueno, es nombrado capellán, fue sargento, y su misión era estar en los hospitales militares, asistiendo espiritualmente a los soldados, ¿no?, y apoyándolos. Ya después termina la Primera Guerra Mundial y en 1921 lo envían al Vaticano. Ahí en Roma estaba Pío XI, en ese momento lo nombran obispo en 1925. Fíjense todo el tiempo que pasó, pero un tiempo muy lleno de acontecimientos a nivel social y cultural. Él es nombrado obispo, es delegado apostólico para Turquía, para Grecia, para Bulgaria, pero en 1944, ¿qué pasa? La Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ya ahora como obispo, lo envían como nuncio apostólico a París. ¿Qué vemos hasta ahí en la vida de Juan XXIII? Bueno, este itinerario, ¿no?, de pastoral en distintos lugares, siempre con una mirada bastante plural en lo que refiere a la cultura, que eso después lo vamos a ver mucho en su obra también. Entonces vemos esto, como les decía, esta búsqueda, ¿no?, de lo simple, de remitirse al Evangelio, de hacer que el misterio de la fe y de la doctrina pueda transmitirse de una manera accesible y de una manera, sí, diría yo, valga la redundancia, evangélica.
Ya en 1953, ya llegamos a 1953, es nombrado cardenal, ¿no? Y como patriarca de Venecia. Y él pensó que se iba a quedar siendo eso hasta sus últimos días, pero bueno, en 1958 es electo papa. 1958, y fue papa por 5 años. Yo me acuerdo cuando estudiaba eclesiología, haber leído en los diarios del concilio, cómo él cuenta que un día se despertó, una mañana se despertó, y dijo, sería lindo llamar a un concilio. Y fue a decírselo directamente a la curia que, bueno, hicieron plop. Bueno, hasta ahí es lo que podría contar hasta que él es electo papa, Padre Ale, ¿no? Después, si querés, podemos seguir charlando. Ciertamente habría muchísimas cosas de contar. Creo que interesante, a veces nosotros vemos al Papa y por ahí nos olvidamos que ese Papa tiene toda una historia, que Dios fue preparando el corazón de ese hombre que Dios le iba a confiar ser sucesor de Pedro. Yo me quedo con 3 cosas que a mí me parece que ayuda mucho. Por un lado, me parece a mí que el discurso de apertura del Vaticano en nuestro tiempo dice en un momento, la providencia nos está conduciendo a su nuevo orden de relaciones humanas, que por obra de los hombres y aún por encima de las esperanzas, se encamina hacia la realización de planes superiores. Él no tiene miedo. Él sabe que va a traer muchas idas, vueltas y demás, pero es un hombre que no tiene miedo. Y entonces se anima a un nuevo orden de relaciones humanas. Dejar cierto orden institucional de cristiandad y se anima. En segundo lugar, me parece que el decálogo de la serenidad, solo por hoy. Y esa serenidad que lo llevó, me acuerdo muy brevemente, cuando tuvo un conflicto justamente con Adey Bergum, él un día hace una pausa en el concilio y se fue a visitar el Pío Latino, a pasear por el Pío Latino porque decían que tenía muy lindos árboles. Estaba todo el mundo hablando de que crisis en el concilio y él tranquilo. Y lo otro, para mí, la encíclica Pacem in Terris, que tiene tanta actualidad, porque este mundo de hoy parece que sigue empecinado en la guerra. Y él dice, se debe fomentar en todo el mundo la convicción de que las controversias entre los pueblos no deben resolverse recurriendo a las armas, sino mediante negociaciones. Podría ser dicho ayer, podría ser dicho hoy. Pero nos quedamos así como primero bosquejo. Eugenia, si querés decir una palabrita y después ya nos vamos a la pausa porque, vuelvo a decir, el programa en buen sentido nos va permitiendo abrir pequeñas ventanas simplemente para que vos que nos estás viendo o nos estás escuchando puedas alegrarte con nosotros de qué papas resignados por la esperanza nos ha regalado Dios en su providencia. Sí, San Juan 23, que ya fue canonizado en 2014, él tenía, con su propia vida, tenía una visión esperanzada del mundo, ¿no? Él fue un testimonio con su propia vida y fue también, me parece, una persona innovadora y hasta profética, porque, por ejemplo, la encíclica Pacem in Terris, que vos recién comentabas, fue la primera vez que se dirigió a todos los hombres de buena voluntad. O sea, él abrió camino, él abrió con esperanza el diálogo de la Iglesia con el mundo. Como decía el padre Ale al comienzo, ¿nos escuchan, no nos escuchan? ¿Qué están haciendo? Así que le voy a pedir a María Eugenia que rápido nos dé las vías de comunicación y la consigna que tenemos para hoy para presentarles. Cómo no, Marcelo. Contanos algún recuerdo que tengas sobre los últimos papas. Podés hacerlo en nuestras vías de comunicación por aire, el teléfono 0810 7x7, el WhatsApp 351-817-1593, o podés escribirnos un mensaje a nuestras redes en Instagram, @discípulosdelcamino2024. Y para los que recién se enganchan, recién estábamos hablando de Juan 23, y el padre Ale hizo una referencia a un documento, Pacem in Terris, y dice, es un documento que podría ser escrito ayer y ser tan vigente hoy,
porque en medio de este mundo se cierne la violencia, la guerra. Pero yo estaba pensando en el corte que, sin caer en un optimismo, volver a la fuente de lo que da origen a estos programas, que es que la esperanza no defrauda, poner nuestra esperanza. Y agregamos, acá con Cristian, que vamos a hacer un ping-pong, la esperanza y la alegría que necesitamos para seguir caminando juntos, ser peregrinos en la esperanza. Por eso este segundo bloque lo abrimos con Pablo VI, Cristian. Giovanni Battista Montini, ¿no? Que fue arzobispo de Milán durante muchos años, un hombre también muy, muy cercano a Juan XXIII, el hombre que la providencia también pensaba para continuar la labor del concilio. Y yo pensaba recién en algo que no lo conté recién, no lo conté antes, y que tiene que ver con que la esperanza de estos dos hombres, de Giovanni Battista Montini y de Angelo Roncalli, la esperanza estuvo puesta en la comunidad, en lo que el concilio, que era la voz del pueblo de Dios, de la iglesia, que se reunía desde todos los rincones del mundo, después de casi 500 años de no haber un concilio ecuménico. Pensemos que el gran evento había sido Trento, que le llamamos a veces contrarreforma, porque se planta frente a la reforma para recuperar la unidad de la iglesia que había sido perdida. El Concilio Vaticano II es la primavera del diálogo, la primavera de escuchar. Por eso es tan importante para Francisco el Concilio Vaticano II y las figuras de Juan XXIII y Pablo VI, porque fueron los hombres que claramente abrieron la escucha, abrieron al diálogo, confiando en lo que la historia y el pueblo de Dios tenía para decirle al mundo. Se me ocurre ahora, Cristian, a ver si vos me podés dar más luz sobre esto. ¿Por qué la Iglesia, a mi entender, ¿no?, ha hecho esa regresión con estas dos personas que abrieron el diálogo al mundo para todos los hombres y mujeres de buena voluntad? ¿Qué es lo que ha hecho que a esta altura muchas veces vemos ese efecto de bicho bolita de encerrarse en sí mismo la Iglesia, siendo que estos hombres abrieron y respiraron y trataron de llevar la fe que estaba atravesada por el mundo, por la cultura? ¿Qué pasó en el medio? Usted que tiene edad como para transitar, cuéntenos. No sé, yo no tengo la explicación, no soy No, un analista. Una charla así entre amigos y la gente que nos está escuchando. Pero yo creo que también muchas veces nos da miedo el diálogo, nos da miedo el poner nuestra fe en comunión con los otros. A veces tenemos una visión un poquito fundamentalista de la fe, cuando nos aferramos a las formas de la fe y no al proceso de maduración de la fe. Yo les suelo decir a mis alumnos de teología que la fe que no es pensada no es fe. La fe que no tiene duda, que a veces lo vemos como una suerte de amenaza a la duda. No, la duda no es amenaza a la fe. La pregunta abre al enriquecimiento y la profundización en la fe. La fe que no es pensada no es humana. La fe, dice Santo Tomás, es el acto del entendimiento que presta sentimiento a un conjunto de verdades, pero es la mente la que está diciendo sí, ok, estoy de acuerdo, amén, creo en esto. Entonces creo que también los miedos a perder la identidad de lo que somos nos hace a veces un poco reactivos y un poco de encerrarnos ahí, como decía un querido teólogo, el padre José Ángel Robay, Monseñor Robay, decía, nos encerramos en nuestros capillismos, porque es cordobés, entonces nuestros capillismos, decía Monseñor Robay. No, la iglesia no es una capillita. Sí, son millones, múltiples capillitas, pero no es una capillita. La iglesia es una puerta abierta. La iglesia no tiene que tener paredes. La iglesia necesita, sí, carpas de encuentro que se pueden levantar y ser móviles y abrir a todos. Y en eso creo que tanto Juan XXIII como Pablo VI nos enseñaron a una iglesia mucho más abierta. Bueno, Juan XXIII decía, perdón que estoy volviendo a nuestro papa del bloque anterior,
que hay que abrir las puertas de la sacristía, de la iglesia, porque hay mucho olor a sacristía. Hay que abrir el ayornamiento, abrir las ventanas para que entre el aire y el viento del Espíritu, que bueno, a mí no, pero a algunos los despeinó bastante. Sí, hablando de viento, acá veo por la puerta que se vino el viento y el viento arrastra y el viento también da esa frescura. Y pensaba en el documento Gaudete in Domino de 1975 de Pablo VI, que vincula la esperanza con la alegría cristiana en un tiempo de incertidumbre, porque no siempre uno puede estar pisando siempre en tierra firme, ¿no? A mí me gusta, y adelanto un poquito esa expresión de Benedicto, que la fe es como una velita que nos va señalando el paso a paso. Y no siempre podemos tener todas las certezas. Es más, muchas veces la barca se mueve y el Señor está con nosotros, ¿no? Por eso, qué valiente, como dijo el padre Ala al comienzo, qué valiente estos hombres que se han animado a hablar en medio de la incertidumbre, y sus documentos así lo reflejan. Incluso la incertidumbre también dentro de la propia iglesia. Pablo VI se encuentra muchas tormentas porque algunos quieren cerrar el concilio, no quieren continuar la obra que había iniciado Juan XXIII. Pero además los dos no terminaron, dejaron que otros continuaran un proceso de renovación y de ayornamiento de la iglesia. No consideraron que el tiempo empezaba y terminaba en ellos. Eso es porque eran hombres de esperanza. Sí, y de hecho que Francisco la cita mucho, y bueno, y ha sido un documento también icónico, Evangelii Nunciandi, para la evangelización, el anuncio. Creo que quien ha transitado un poco la teología y quien tiene algunos años, todos reconocemos Evangelii Nunciandi como un documento de esos que se ponen en negrita subrayado, ¿no? Como diríamos ahora Evangelii Gaudium. Bueno, Evangelii Nunciandi también creo que marcó el magisterio de Pablo VI. Y también Pablo VI supo escuchar a otros países, a otros continentes. Ya el concilio había empezado a escuchar a obispos de todas las partes del mundo. Y Evangelii Nunciandi, por primera vez en un documento oficial del Vaticano, del Magisterio Universal, da un lugar privilegiado a la religiosidad popular, lo que para nosotros hoy es uno de los ejes fundamentales de la evangelización en América Latina. Y allí tuvo uno que le dictó, que le trajo esas novedades, que fue el cardenal Pironi. Ustedes saben que yo soy muy pironiano y no puedo perder ocasión de mencionarlo. Y ahí Pablo VI le dan lugar los sinodales, porque Evangelii Nunciandi es fruto de un sínodo también. Y realmente es un documento fundamental para la catequesis y para la evangelización del mundo. Con mucha alegría fue recibido y todavía estamos recogiendo frutos de Evangelii Nunciandi. Tengo dos mensajes, uno más lindo que el otro. Le voy a leer el último se lo voy a leer primero. Dice: me llamo Elsa y siendo vendedora ambulante conocí a Juan Pablo II cuando él visitó la Argentina. Cuando llegó a Rosario de Santa Fe, pasó justo delante mío, ya que yo había armado mi puesto con los últimos cuadros de él, y me mira. Yo sentí en su mirada tanto amor, tanta paz, que hasta hoy recuerdo, es como si me volviera a mirar. Tengo 70 años y conservo su mirada en mi corazón. Bendiciones. Hermoso, hermoso, Elsa. Realmente agradecemos que nos hayas compartido esto. Hermoso. Y el otro dice: buenas noches, mis amigos queridos de Radio María. Bendecida noche, saludos a todos. Soy Marito Burgos, desde Andalgalá, Catamarca, Argentina, escuchando la radio. Muy lindo programa, me encanta la radio. Y nos pone emojis de bendiciones y aplausos. Qué lindo ese recuerdo. Juan Pablo II, ciertamente, creo que todos lo hemos podido ver de alguna manera, da un paso acá en Argentina, los que estuvieron en la ciudad de Roma, tiene una mirada que especialmente se detenía, ¿no? A mí de Juan XXIII, el Papa Bueno, la gente lo bautizó, le puso un apodo que, así como yo digo que quizás en la historia de Juan Pablo II sigue el Juan Pablo Magno, pero la gente popularmente se lo bautizó el Papa Bueno. En cambio, Pablo VI
A mí me queda una imagen que tengo muy fuerte de su última audiencia de los miércoles, y para mí era el Papa, para mí fue el Papa mártir. Un hombre que realmente con una fidelidad le tocó la tempestad, y es muy lindo, no tenemos tiempo de hablar de los textos de la esperanza, cuando él habla de la renovación y demás, pero para mí es un mártir que en buen sentido confesó la fe, y confesó la certeza que la iglesia no se podía quedar arrinconada. Esa es mi como conclusión así de lo que hoy estamos viendo. María Eugenia. Yo me quedo con dos frases de San Juan 23 y de San Pablo VI, que me parecen que expresan, ¿no?, esto que nosotros queremos transmitir en estos programas de abril, que es esta, como decía Benedicto, la tensión en la continuidad, ¿no? Pero expresan un mismo espíritu, porque San Juan 23 dijo, la iglesia no es un museo que hay que cuidar, sino un jardín que hay que cultivar. Y después, como decía Marcelo en Evangelium Nuntiandi, Pablo VI dijo, la iglesia existe para evangelizar. Que yo creo que esa frase, felizmente repetida millones de veces en todos los textos del mundo, es lo que nosotros tenemos que tomar, ¿no?, como faro. Lindísimo, Eugenio, muy cierto. Cristian. Me quedé impactado durante mucho tiempo por la encíclica del Papa Pablo VI, Ecclesiam Suam. El padre Lucio Ejera nos enseñó un poco que allí Pablo VI da un poco la clave de la esencia de lo que es la iglesia, que es una comunidad hecha por y para el diálogo, y que nosotros venimos de una Trinidad que es un Dios que es diálogo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que se expresa en un círculo que se va agrandando hasta incluir absolutamente a todos. Por eso cada vez que seguimos profundizando en la iglesia y en la sinodalidad, nos damos cuenta que cada vez más somos una comunidad llamada al diálogo con todas las personas, con todas las culturas, con todas las religiones, y es la única forma en la cual somos capaces de tejer puentes de esperanza en la humanidad, ¿no? Yo creo que Ecclesiam Suam es una encíclica todavía que tenemos que seguir, volver a leer y a meditar permanentemente. Un regalito de Pablo VI. Sí, pensaba yo en los papas y bueno, lo que vamos a tratar en los programas siguientes, así que los invitamos a seguir este pequeño itinerario, cómo el espíritu sabiamente va suscitando hombres que estén lúcidamente proponiendo en cada época de la historia y del mundo, ¿no? A mí me asombra eso, siempre me asombra eso, más allá de los documentos, más allá de lo que puedan decir, las catequesis, cómo el Espíritu Santo obra en medio de su iglesia y aún en los contextos más difíciles, como hemos visto con la Primera y Segunda Guerra Mundial, en los tiempos de incertidumbre del Concilio Vaticano II, en el post-concilio, bueno, cómo sigue suscitando, ¿no?, en cada tiempo la necesidad de la iglesia y del mundo. Y así vamos terminando nuestro primer programa de abril. No hay nada más equivocado que pensar que el magisterio de los papas no está vinculado a su historia y a su vida y a la vida de la iglesia. La palabra documento quizás nos puede parecer medio como ladrillo, pero cuando uno lo lee y se da cuenta que está respondiendo, es como decías, Cristian, un diálogo también con los signos de los tiempos, con la realidad. El problema es cuando algunos, sin entender esta contextualización y sin ese espíritu de diálogo, se queda con frases de documentos, entonces lo transforma en una ideología. Y entonces paraliza la acción de Dios. Nosotros queremos humildemente, estamos convencidos, todos los cuatro y todos los que trabajamos en el ISCA y en la Radio María, que este tiempo es un tiempo de Dios, desafiante. Pero no queremos renunciar a la vocación de ser luz y sal. ¿Sí? Y por eso damos gracias a Dios.
Si tuvieras que, vamos a hacer un ping-pong medio de 30 segundos porque después viene la oración y tenemos que irnos. Algo que quieras en forma de oración de Magnificat de estos papas. Empezamos por Cristian, que es el que más rápido lo va a sacar. ¡Ya! Simplemente esto, ¿no? Que la esperanza es la fuente de la alegría, la única que puede expresarse en que creemos en un Jesús, en un Dios resucitado. Marcelo. Yo tomo lo de Gaudete in Domino. El gozo cristiano presupone que el hombre acepte plenamente a Dios, al Espíritu Santo que da vida a la iglesia. Esa frase de Gaudete in Domino, la alegría en el Señor. María Eugenia. Yo me quedo con el hombre y su circunstancia, y como decía Marcelo, la obra del Espíritu que elige a quien quiere y que sopla donde quiere, y cómo hombres distintos, pero hombres de Dios, pueden conducir a la iglesia, ¿no? de una manera tan maravillosa. Con errores también, pero con un hilo conductor que lo da el Espíritu. Me sacaste algo del agradecimiento en Carlo Acuti, no somos fotocopias. Y nuestra iglesia tiene clarísimamente personas que no quieren copiar a otros, sino que dan lo suyo desde lo que son. ¿Les parece? Terminamos con una oración que María Eugenia nos va a ayudar a rezar. Gracias a todos, gracias Fede por permitirnos seguir en compañía. Y recuerden, hoy jueves, pero también sábado, somos discípulos del camino. Oración por la paz de San Juan 23. Señor Jesucristo, que eres llamado Príncipe de la Paz, que eres tú mismo nuestra paz y reconciliación, que tan a menudo dijiste, la paz esté contigo, la paz les doy. Haz que todos, hombres y mujeres, den testimonio de la verdad, de la justicia y del amor fraternal. Destierra de nuestros corazones cualquier cosa que podría poner en peligro la paz. Ilumina a nuestros gobernantes para que ellos puedan garantizar y puedan defender el gran regalo de la paz. Que todas las personas de la tierra se sientan hermanos y hermanas. Que el anhelo por la paz se haga presente y perdure por encima de cualquier situación. Amén.